En Planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gusto de saludar al rector de la Universidad Nacional de Luján, Walter Panesi. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Gracias por venir a la radio. Buen día, Adrián. Bueno, para mí realmente es un gusto estar acá, no en las circunstancias en las que estamos por los temas que tendremos que tratar, pero sí es un gusto comunicarme con la gente de Luján, con la gente de la zona, y hoy que salimos por streaming con toda la gente que está escuchando y que seguramente puede escuchar luego de pasado esta entrevista, para tomar notas o escuchar de vuelta las reflexiones que se hagan en la mesa. Walter Panesi, bueno, vos decías las circunstancias que estamos atravesando. ¿Te puedo pedir en la apertura de la nota una síntesis de la coyuntura del momento en el que estamos? Nosotros, bueno, venimos diciendo, el miércoles va a ser una gran marcha federal universitaria, venimos de un paro universitario de docentes y de no docentes en el día de ayer. Milei vetó la ley de financiamiento, marcharemos al Congreso a pedirle a los diputados que la ratifiquen. Bueno, ¿cómo ves vos este momento? Además de la responsabilidad que tenés vos como rector de la UNLU, Walter. Bueno, y no sé cómo estamos de tiempo, pero podemos hacer un raconto de cómo se llega a este momento. Me parece que es importante que la gente comprenda o que sepa que esto no es una cuestión coyuntural, no es de este momento, sino que es un tema que se viene arrastrando desde hace año y pico. Nosotros, ustedes, creo que todo el mundo recuerda cómo veníamos con un índice de inflación bastante alto en el último periodo del presidente Fernández, donde mes tras mes se acordaban paritarias libres, aumentos para docentes y no docentes, que venían acompañando la inflación mes tras mes, tal vez con un mes de desfasaje, pero siempre ahí acercándonos al índice de inflación. La verdad que en el gobierno de Alberto Fernández nunca se pudo recuperar el 25% que se había perdido de salario en la época del presidente anterior, del presidente Macri, pero siempre estábamos ahí luchando y llegando a índices bastante cercanos a la inflación. En diciembre del año 2023 hay una devaluación brutal que se produce a partir de la llegada del presidente Milei, que toma la decisión de hacer esa devaluación. Esa devaluación conlleva a que el mes de diciembre tenga un índice de inflación altísimo, que hoy parece que no lo reconoce nadie, digamos, porque Alberto Fernández no estaba en la presidencia y Milei parece que no estaba presidiendo en ese momento, y que estos empiezan a contar a partir de enero. A partir de enero la inflación sigue siendo alta, va bajando paulatinamente, pero de índices muy altos de inflación. Nosotros llegamos a marzo del 2024 sin presupuesto nacional, por lo tanto no se readecúa los gastos de funcionamiento, los salarios de los docentes y no docentes por el piso, prácticamente sin aumentos paritarios, porque los últimos aumentos paritarios habían sido acordados con el gobierno anterior a una tasa que no se sabía que era esa, porque se había acelerado producto de la devaluación brutal de diciembre, con lo cual empieza a haber un deterioro muy fuerte del salario, pero además para las universidades fue muy difícil sostener los servicios, pagar la luz, cambiar las lámparas las lámparas, pagar la seguridad. La verdad fue muy traumático, y le pedíamos al Estado Nacional que nos diera un dinero para poder afrontar ese gasto. Eso no ocurrió, no ocurría. Se decía, ustedes recordarán la famosa frase, no hay plata. Esto nos lleva a mediados del año 2024 a la primera marcha federal, donde más de 1,5 millones de personas acompañaron al reclamo de las universidades por una recomposición en los gastos de funcionamiento, la reapertura de las obras, el mejoramiento de las becas y el mejoramiento del sueldo de los trabajadores docentes y no docentes. Bueno, y por supuesto un aporte para ciencia y tecnología, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que hoy también está por el piso. Hubo alguna toma de conciencia, dijeron que no había sido por eso, pero de todas maneras hay una recomposición salarial.
hay una partida que mejora los gastos de funcionamiento, no lo suficiente, y se produce la segunda marcha federal, también con mucha masividad, donde ahí sí recomponen a través de un dinero fijo los gastos de funcionamiento y llevan a los trabajadores docentes y no docentes a el valor que se le había pautado a los trabajadores del Estado, que era muy inferior a lo que se venía, digamos, no generaba ninguna recomposición salarial seria. Pero bueno, por lo menos recomponía en parte. La idea era seguir trabajando a partir de ahí para ir mejorando los sueldos. A partir de ahí, con índices de inflación que iban entre el 4 y el 5% mensual, se daban a cuentagota algún incremento de un 1%, 1,5%, con lo cual la pérdida salarial fue cada vez mayor. Llegamos a este año sin reconocer la inflación del 2024 para los gastos de funcionamiento, menos de, digamos, cuando hablo de 2024 estoy hablando desde diciembre de 2023 hasta ahora, de nuevo sin presupuesto, con lo cual todo lo que se da es a voluntad del Estado Nacional y es totalmente insuficiente, con gastos que se vienen incrementando mes a mes. Ustedes seguramente no tengo que recordarle a la gente lo que se ha incrementado, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, lo que se ha incrementado el servicio de gas. Bueno, para nosotros el servicio de seguridad que de las universidades, que se paga aparte, ellos tienen paritarias libres, con lo cual sus valores van incrementándose y ni siquiera podemos afrontar, tenemos que estar negociando constantemente con la empresa para que nos entienda y que nos haga un precio especial, pero la verdad que también será insostenible a las empresas de seguridad. La verdad que estamos en un momento muy, muy grave. Y a partir de este año empezamos a decir, che, tengan en cuenta que el segundo cuatrimestre está en riesgo. Si hoy no está en riesgo el segundo cuatrimestre, se sigue dando clases, es gracias a que todos los trabajadores, docentes y no docentes, tienen la camiseta puesta. Porque la verdad que hoy, con los valores que están cobrando, la mayoría por debajo del índice de la pobreza, es muy, pero muy difícil sostener una familia. Por lo tanto, la mayoría tienen otro empleo, hacen alguna changuita que les permita llegar a fin de mes. Y cuando uno reclama esto, recibe del otro lado a un presidente diciendo que eso no es verdad, porque si no tendría que haber muertos en la calle. En el mismo decreto que veta el presupuesto de las universidades, o la ley de financiamiento de las universidades, reconocen que no lo pueden hacer porque tendría que dar un incremento del 40% en los sueldos. Entonces, la verdad que es un estado muy, pero muy complejo, porque lo que siempre hemos reclamado es una mesa de diálogo. Sentémonos, veamos los números, miren cómo estamos y hagan un esfuerzo también. Digamos, nosotros hacemos un esfuerzo, hagamos un esfuerzo. Nunca se dio siquiera esa mesa. Así que la verdad que la situación es muy compleja. Es decir, de acuerdo a lo que está planteando Walter Panesi, rector de la Universidad Nacional de Luján, que el propio gobierno nacional, en el decreto de veto de la ley de financiamiento universitario, estima que recomponer los salarios de trabajadores docentes y no docentes de las universidades implicaría un incremento salarial de al menos el 40%. Eso, claro, eso es lo que dice el decreto, Yo creo que debería ser mucho mayor, y que es mucho mayor, porque como te dije al principio, no se reconoce el déficit que hubo en diciembre, porque diciembre no lo toma nadie, pero en diciembre hubo una pérdida salarial de un 20% adicional. Ese 20% no lo reconoce nadie, pero además también hay que mirar cuál es la canasta, digamos, los insumos que compra un docente o un no docente. Entonces, está bien, el IPC, la diferencia entre el índice del precio al consumidor respecto de los salarios, está reflejando un 45% de diferencia, que es lo que reconoce el gobierno. Pero realmente el costo de la vida de un trabajador docente y no docente es muchísimo más, porque la incidencia de la energía eléctrica, la incidencia de la conectividad para un docente y un no docente es muy, muy importante, el gasto en comunicación, en telefonía, el gasto en servicios de gas,
el gasto de alquiler, el gasto de transporte, se ha incrementado muchísimo, muy por encima de la inflación. Con lo cual, la verdad que aún recomponiendo los salarios al índice del IPC, el bolsillo del trabajador se vio resentido muy por encima de eso. En 2024 el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario, el presidente Milei la vetó y luego, por decirlo así, a los legisladores no le dio la nafta para ratificar esta ley que ellos mismos habían votado. En 2025 nos encontramos en una situación similar. Diputados, senadores aprueban una ley de financiamiento universitario con algunas otras nuevas características que tienen que ver con la sustentabilidad de esta ley. Milei la veta también, y ahora el miércoles, bueno, iremos todos al Congreso a pedirle a los diputados que la ratifiquen. ¿Cuáles son las expectativas que tenés vos, Panesi? Bueno, la verdad que las expectativas creo que son buenas, porque mis expectativas son buenas. Ahora, ¿por qué creo que son buenas? ¿Por qué creo que tenemos una buena posibilidad de que en diputados se apruebe? Creo que el contexto del país cambió. Muchos de los gobernadores que eran cercanos al gobierno de Milei, en el término de que le votaban la mayoría de las leyes, porque decían que tenían que aprobar las leyes que hacían que las personas que el proyecto del presidente a las cuales las personas habían votado tenía que poder llevarse adelante. Hoy están diciendo, bueno, con las universidades no, con el Garrahan no, con la salud no, con los jubilados no. Con lo cual es un momento coyuntural, creo que muy propicio para que se rechace el veto en diputados por una mayoría necesaria, que son 2/3, y que después en senadores pase algo parecido. Creo que tenemos una gran chance de que esto sea ley, que la ley, como bien decías vos, es muy diferente a la ley que se planteó en el 24, porque en el 24 era la emergencia presupuestaria para el 2024, que después, de alguna manera, después de la segunda marcha y después del veto, el gobierno hizo un gesto y nos dio un refuerzo de gasto de funcionamiento que nos permitió llegar hasta fin de año, exigiendo otras cosas, pero bueno, no hay problemas por la exigencia en la forma de rendición, porque en definitiva nosotros, las universidades, somos extremadamente transparentes, a diferencia de lo que se intentó sugerir. Así que no hay problemas. Mostrar papeles, estamos acostumbrados a hacerlo, no hay problemas por eso. Pero esta ley es diferente, porque es una ley que plantea el financiamiento de las universidades para siempre, en el cual se tiene que contemplar el costo de la ciencia y la tecnología, el costo salarial, el costo de gasto de funcionamiento, el acompañamiento del gasto de funcionamiento, que eso no pasó nunca. En ninguno de los gobiernos anteriores siempre los gastos de funcionamiento fueron establecidos por ley de presupuesto y nunca se modificó, excepto en el 2023, que el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, nos dio lo que se dio por llamar la cuota 13 de gasto de funcionamiento, que fue una cuota más que nos ayudó a llegar a fin de año con una inflación alta. Estos gestos los podían tener los gobiernos. Bueno, ahora la idea es que tenga una movilidad tanto los sueldos como los gastos de funcionamiento, pero además un cierto colchón que va a tener la Secretaría de Políticas Universitarias, en este caso Subsecretaría, para poder solventar gastos extraordinarios que tengan las universidades. Que eso también es importante. El dinero no es para las universidades, es para la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para que pueda financiar a las universidades. Que es totalmente distinto a pensar que la plata es para las universidades. Es para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de su Secretaría de Políticas Universitarias, tenga los fondos suficientes para que cuando en paritarias libres se acuerde un aumento, no tenga que mirar a economía y preguntarle si tiene la plata, porque la propia Subsecretaría de Política Universitaria va a tener la plata para hacerlo. Me parece que es una ley muy buena, muy interesante, no desfinancia el Tesoro, es racional, porque no es una ley que decimos, bueno, queremos miles de millones de dólares y que nadie los controle, no es así. Se pensó muy puntualmente y con mucho asesoramiento de cuál era el número, cuál era
el monto en el cual debería fijarse, se fija en función de un porcentaje del PBI. Por lo tanto, es una ley muy razonable y además, como hemos dicho, también urgente. En senadores la ley se aprobó con una clara mayoría, una mayoría muy clara. En diputados al límite de los 2/3, redondeando eran los 2/3. Bueno, seguramente vos tendrás charlas con otros rectores que a su vez se vinculan con el mundo de la política, con los legisladores. ¿Qué información tenés en este sentido, Walter, como para tener una idea de qué puede pasar el miércoles? ¿Cómo viene el poroteo en diputados, como se dice? Bueno, está difícil, estamos contactándonos con diputados, por supuesto, pero la mayoría, como te digo, la gran mayoría de los diputados entienden la coyuntura, entienden cuál es el problema que estamos teniendo, y yo creo que va a ser ley. Después está el otro problema, ¿no? Una vez que sea ley, si la implementa o no la implementa. Pero bueno, será otra bueno, discusión. pero ¿puede no implementarla el presidente si es ley? Si la veta, si el Congreso la ratifica, si la votan los 2/3 de los legisladores, puede decir que no. Y tenemos un ejemplo. Hasta hace poco se desestimó el veto sobre la emergencia en discapacidad, sí. Y está diciendo que no la va a reglamentar, que no lo va a obedecer, qué sé yo. No sé qué puede hacer. La verdad que estamos en un escenario también muy raro, porque nunca tuvimos una presidencia así. Donde ninguno de los diputados les dice que son monos arriba de banca, que yo nunca vi una agresión tan grande al sistema y a las instituciones. La verdad que es muy raro. Sí, me imagino que debe ser difícil desde el lugar de la responsabilidad de un rector de una universidad, del lógico equilibrio y moderación que tenés que tener por tu función, encontrarte con un gobierno con estas características, parece, así que no te excuso en todo caso de pedirte mayores calificativos. Viste que una de las críticas que se ve más en las redes hacia las universidades, y me interesa tu punto de vista, es la cuestión de la política. Viste, se ha dicho y mucho en estos tiempos que las universidades, bueno, son fuentes de adoctrinamiento, que quienes integramos la comunidad universitaria nos la pasamos haciendo política y que no habría que hacer política en las universidades. ¿Qué te parece a vos cuando escuchas este tipo de opiniones? Te voy a decir primero cuáles son los datos que hay y después te voy a decir qué es lo que pienso yo. A ver. Hablando con el subsecretario de Políticas Universitarias, en una reunión que he tenido, ustedes recuerdan que una de las primeras medidas que se toman fue generar una página para que se hagan denuncias cuando algún docente hacía algún acto que se entendiera como adoctrinamiento a los estudiantes. Entonces los estudiantes podían denunciar a sus docentes. El 80% de las denuncias que se recibieron eran en universidades privadas y por adoctrinamiento del lado de la libertad, no del lado del lado de la izquierda, como diría el presidente Milei. Es decir, que estudiantes de universidades privadas denunciaban a sus docentes porque sostenían o pretendían inocularles ideas libertarias. Exacto. Eso fue lo que pasó y lo que me revelaron algunas fuentes. Ahora, la verdad que durante mucho tiempo, y es algo que a mí me preocupa particularmente, la palabra política fue muy injuriada. Ustedes recordarán seguramente un discurso muy interesante que dio Fontana Rosa en una jornada sobre lingüística, donde decía que venía a pedir no me acuerdo cómo le dice el negro Fontana Rosa, pero a desmitificar las malas palabras. Bueno, la verdad que la palabra política ha sido denostada durante mucho tiempo y a mí me preocupa porque me parece que es un intento por hacer que la gente
deje de expresar su convicción, como que se vea que está mal que alguien diga yo soy peronista, o yo soy libertario, o yo soy radical, y pienso de esta manera. Yo creo que toda palabra, y entendamos que la enseñanza en sí tiene una fuerte ascendencia en la palabra, en el diálogo. Cuando uno enseña, habla con los estudiantes y ejemplifica con los estudiantes, porque tiene que tratar de que el estudiante pueda entender lo que se está plasmando en un determinado libro. Por lo tanto, se hace una interpretación, y esa interpretación se ejemplifica, y uno no puede sacarse de encima su propia anteojera, su propia forma de pensar. Creo que cualquier acto es político, quiero decir. Cualquier acto es político. Esto que estamos haciendo acá es un acto político, es plantear qué es lo que piensa uno, desde qué lugar habla. El problema es no ser honesto con lo que uno dice. Es decir, decir algo en lo cual uno no está convencido. Todo noticiero es político, porque un periodista, por más que intente mostrar datos objetivos, cuando redunda sobre esos datos está dando una opinión desde su lugar de pensamiento, y está muy bien que lo haga. Es parte de la vida. Toda narrativa tiene detrás un sesgo político desde el punto de vista de cómo esa persona interpreta el mundo y la vida. Las universidades nacionales no estamos exentas de eso. Los docentes son humanos, el no docente es humano. Cuando trabaja y cuando realiza acciones, va a tener una forma de pensar en función de las formas que él cree. Y nosotros probablemente, de hecho está demostrado en las últimas elecciones de Poder Ejecutivo, hay muchos docentes y no docentes que votaron a Milei, y que ellos creen en una política de libertario, de capitalismo fuerte, y seguramente en sus ejemplos se verá esa forma de pensar, y también tenemos de los otros. Ahora, como dijo, le voy a decir así porque él se dice así, el Gordo Dan, que decía adoctrinar con la idea de la libertad no es adoctrinamiento. Eso sí es un sesgo complicado, porque en realidad está bien hablar de una determinada manera y está mal hablar de otra. Yo creo que cualquier hecho, cualquier diálogo que se dé en términos francos, donde a un estudiante se le permita pensar libremente y no le diga vos tenés que pensar así, porque eso no pasa, porque un estudiante universitario no hace caso 100% de lo que se le dice, simplemente interpreta y reacciona. Me parece que es lícito, y yo no creo que muchos docentes, puede llegar a haber alguno, hable de lo hermoso que es ser peronista o ser de izquierda o ser libertario. No creo que pase eso. Creo que lo que pasa, más allá de es más cercano a contar un ejemplo y dar una opinión desde un punto de vista. Tenemos que pensar que nosotros desde el año 1949 tenemos un sistema universitario que es gratuito, que permite una ascendencia económica muy fuerte a cualquier persona sin importar de dónde viene. Eso genera una cultura en todo el país. Creo que, como se dice burdamente, nadie va a ir a devolver su aguinaldo por no ser peronista. Y son políticas que se vienen dando y que creo que todos estamos de acuerdo. Los 2,5 millones de personas que se manifestaron en la marcha universitaria anterior no son todos peronistas, no son todos de izquierda. De hecho, había mucha gente de La Libertad Avanza marchando con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, para el pueblo argentino, las universidades somos un valor que hay que mantener. Es uno de los pocos países en el mundo donde una persona, sin importar la cuna en la cual haya nacido, puede llegar a tener un título profesional y mejorar su vida. Y aún así, por eso decimos que la universidad es transformadora, aún así, aún no obteniendo el título final, pasar 1 año,
2 años en una universidad es transformador. Esa persona ya va a pensar distinto, va a tener otras herramientas, va a mejorar su vida y seguramente va a tener un mejor estatus. Y eso es lo que hace nuestro sistema universitario público y nuestro sistema educativo público. Porque no nos olvidemos también de las escuelas medias, de las escuelas primarias, que son excelentes. Vivimos pensando en denostarlas, en que no sirven, que son vagos. La verdad, no es así. Tenemos un sistema que es maravilloso, hay que mejorarlo, como todo, siempre se puede mejorar, pero hay que defenderlo. En el cierre de la entrevista, Walter Panesi, rector de la Universidad Nacional de Luján, estás completando en 2025 tu 4º año de rector, tu 4º año de gestión en la UNLU. No te voy a pedir un balance, Panesi, porque bueno, se nos va la hora, pero bueno, sí un breve comentario, ¿no? Porque te han tocado tiempos difíciles como rector, te están tocando, bueno, ¿no? Estás en el cierre de la gestión. Sí, la verdad que fueron años difíciles. Nosotros arrancamos en 2022, asumimos en diciembre de 2021, así que 2022, saliendo de pandemia, con lo cual el primer escollo que tuvimos es la vuelta a la presencialidad, que se hablaba de la presencialidad cuidada, tratando de mantener las distancias, había mucho miedo en la sociedad. Fuimos transitando todo ese periodo y paulatinamente nos hemos amigado, si querés, con muchos actores de la sociedad con los cuales no estábamos siendo tan amigos, y esto nos permitió a nuestra universidad tener muchos proyectos de extensión nuevos, proyectos de investigación muy interesantes de cara a la sociedad, solucionando problemas que tienen comunidades, empresas, municipios. Hemos tratado de insertarnos en el Consejo Interuniversitario Nacional. Hoy, bueno, la Universidad Nacional de Luján es parte del comité ejecutivo del Consejo. Trabajando muy fuerte y con todas las restricciones que acabamos de decir y mencionar, se han hecho pequeñas obras, se han creado nuevas carreras, tenemos carreras a distancias gratuitas, tenemos un plan de desarrollo institucional que se está creando. La verdad que se trabajó muchísimo y hay un montón de logros que se han dado, no particularmente por mí, por mi gestión, sino por la gestión de la universidad, del gobierno de la universidad, que pudimos llevar entre todos a lograr estos pequeños hechos que son muy importantes para la universidad. Tenemos nuevas carreras, ya te digo, una cantidad más grande de estudiantes. Este año tenemos récord histórico de inscriptos. La verdad que estamos muy contentos. ¿Pensás en la posibilidad de presentarte a la reelección, Panesi? Estamos evaluándolo, ver con qué alianzas, cómo conformamos el grupo para hacer lo que me permite hacer el estatuto, que es 4 años más de rector. Estamos evaluándolo seriamente, creo que vamos a tener novedades en la próxima semana o en la siguiente. Walter Panesi, rector de la Universidad Nacional de Luján, muchísimas gracias por venir a la radio. No, gracias por la invitación y cuando quieran, estamos a